Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana y antes de ir hasta el tema del que hoy voy a tratar en el vídeo, quería comentaros que he decidido cambiar el nombre del canal. Más que nada, o básicamente por hacerlo más accesible y más fácilmente localizable para las personas que estén interesadas en las cuestiones que trato en mis vídeos, es decir, la política británica y en los próximos vídeos se podrá comprobar también la política norteamericana, tanto sobre todo la actualidad política, en algunos casos pues remitiéndome un poco al pasado más inmediato, bueno, en ambos casos en realidad. Así que he decidido que el canal, a partir de ya el próximo vídeo que haga, se llamará simplemente política británica y norteamericana. Creo que de esa manera va a ser más fácilmente localizable por las personas interesadas. También a partir de mañana, en lugar de presentarme como Ana, que es mi nombre, claro, y me gusta mucho, lo voy a hacer con el apellido de mi madre. Y lo voy a hacer con el apellido de mi madre pues por recordarla, como la recuerdo cada día desde que se nos fue, y en homenaje a ella, y de alguna manera también invocándola para que, bueno, pues desde el cielo en el que seguro que está, no seguro dónde va a estar, sino me eche una manita y consigamos muchos suscriptores. Así que a partir de mañana seré Quirós, ¿de acuerdo? Bueno, estas dos cosas. Ahora quiero hablaros. Ayer creo que nos quedamos más o menos por la victoria electoral de Boris Johnson en diciembre de 2019, y ahora vamos a dar un rápido repaso al 20 y al 21. Si hoy no nos da tiempo, por no hacer muy largo el vídeo, pues seguirá en próximos vídeos. Mi objetivo es en el próximo vídeo hablar casi exclusivamente del primer ministro, de Alexander Boris Johnson, vida y andanzas, que no son pocas. Bueno, durante el año 2020 ocurre algo que ha ocurrido en todo el mundo, y es que estalla la pandemia. Es algo totalmente inesperado para todos. A los británicos también les coge absolutamente desprevenidos. Boris Johnson decreta un lockdown, es decir, un cierre general del país, en la tercera semana de marzo, unos días más tarde que el que se hizo aquí en España. Y bueno, los hospitales se ven absolutamente desbordados. El invierno allí es muy duro además, y bueno, inicialmente es un caos, aunque luego ya con la llegada de las vacunas ellos empiezan a vacunar muy a destajo y antes que la Unión Europea, algo de lo que alardearon sin parar, pero resultó luego que a la hora de la verdad habían pagado mucho más por esas vacunas, que bueno, viene a ser lo de menos dadas las circunstancias, desde luego, y sobre todo que en este momento están menos vacunados que por ejemplo la población española. No es tanto por la mala gestión del NHS, del Servicio Nacional de Salud británico, sino porque hay bastante gente allí que se niega todavía a día de hoy a vacunarse. Bueno, ahora por seguir con la situación de la pandemia, ahora la pandemia está también desbocada, y luego veremos qué medidas ha tomado Johnson y cuáles han sido las circunstancias en las que ha tenido que tomar esas medidas. Bueno, volviendo a los inicios de 2020, aparte del estallido de la pandemia, Boris Johnson tenía una labor fundamental, que era, una vez aprobado el acuerdo de retirada, es decir, que ya el Reino Unido no estaba a partir del 1 de enero del 2020 en la Unión Política, pero sí seguía en el mercado único y en la Unión Aduanera. Por lo tanto, a lo largo de ese 2020, el gobierno de Johnson se dedicó a negociar un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Para llevar a cabo esta negociación, Johnson nombró como responsable a David Frost. Este señor era el representante de la Asociación Nacional del Whisky, y que se sepa, desde luego, por sus declaraciones, en absoluto era partidario del Brexit antes del referéndum,
O sea que es otro de los conversos que una vez ganado el referéndum por los partidarios de la salida, se convirtió, pues eso, con la fe del converso a los beneficios del Brexit. Bueno, Frost empezó a negociar. El equipo de Michel Barnier, equipo de la Unión Europea, con un equipo extremadamente competente, muy habituado a negociar tratados de libre comercio, le ofreció incluso, a raíz de la pandemia, una prórroga de 2 años. El gobierno de Boris Johnson se negó, dijo que había que llegar a un acuerdo sí o sí para el 31 de diciembre de 2020, y bueno, pusieron todo el empeño en lograrlo. Después de muchos dimes y diretes, tiras y aflojas, y un ejercicio de paciencia infinita por parte de Barnier, incluso algunas concesiones desde mi punto de vista bastante discutibles, por ejemplo, que los chequeos en el mar de Irlanda se han dejado a cargo de oficiales británicos, no de oficiales de la Unión Europea, como la Unión Europea pretendía. Eso ha sido una cesión importante. Bueno, entonces finalmente el 24 de diciembre, es decir, el día de Nochebuena, se llega finalmente al acuerdo. Había habido mucho temor de que el país saliera sin acuerdo, es decir, que saliera en las normas de la Organización Mundial de Comercio, es decir, con tarifas de la Unión Europea. Hubo mucha presión al gobierno de Boris Johnson para que llegara a un acuerdo razonable, y bueno, finalmente se llegó a ese acuerdo, y el 1 de enero de 2021 volvieron a sonar las campanas del Big Ben, y el país salió definitivamente, por lo menos de momento, de la Unión Europea. Por cierto, Boris Johnson, en declaraciones públicas que se pueden ver hoy en día, afirmó el día antes del referéndum, o los días antes del referéndum, que él iba a votar a favor de la salida, pero permaneciendo en el mercado único. No, se demostró la gran mentira de todo esto, y efectivamente sacaron al país de todo. Es decir, un Brexit extremo, el Brexit más duro al que se podía llegar. Bueno, este acuerdo suponía que el intercambio de bienes no eran aplicables tarifas, pero sí que ha supuesto para los británicos un aumento enorme en lo que ellos llaman red paper, es decir, en el papeleo que hay que hacer para exportar a la Unión Europea. Se han visto perjudicados porque el mismo día, el 1 de enero de 2020, la ministra del Interior, Priti Patel, decidió poner punto y final a la libertad de movimiento. Antes de eso, en el acuerdo de retirada se había llegado a un acuerdo general sobre los europeos que viven en Gran Bretaña, que residen en Gran Bretaña, y los británicos que residen permanentemente en Europa, siempre desde hace más de 5 años. El que reside hace más de 5 años tenía derecho a través de una serie de documentación que tenía que presentar, a obtener el permiso de residencia. Así lo hicieron muchos europeos afincados en Gran Bretaña, no sin dificultades, que aún persisten, por cierto. Y lo mismo los británicos residentes aquí en Europa, también con algunos problemas que aún persisten también. Bien, ¿qué ocurre? Que en el momento en que se pone en marcha el acuerdo de libre comercio, como os digo, las pequeñas y medianas empresas tienen enormes dificultades para exportar. Se produce la carestía de la vida, las estanterías de los supermercados vacías de muchísimos productos. No es que fuera la Unión Soviética, no es la Unión Soviética de Brezhnev, pero realmente se ha notado mucho en algunos productos, en el producto fresco, en algunas cosas más, y también una carencia de personal, por ejemplo en la hostelería. Hay hosteleros que han llegado a incentivar a sus trabajadores para que traigan a alguien que trabaje con ellos y pagarles una recompensa por poder traer a alguien a quien poder contratar. Esto se ha producido porque mucha gente abandonó el país, por el ambiente hostil que había y por las dificultades enormes para permanecer en él con cierta seguridad. Entonces se ha visto, pues eso, una carencia de los camioneros que, por ejemplo, eran la mayoría de Europa del Este, se han marchado. Han tenido que quemar cerdos
porque no tienen carniceros para despiezarlos. Hay una escasez enorme de veterinarios, que muchos pertenecían a países de la Unión Europea. Es decir, en lo que es mano de obra, en los campos se han quedado sin recoger las frutas, las verduras, porque es un trabajo que hacían los europeos del este, como el de camioneros y todo, carniceros, oficios imprescindibles, incluso en el sector sanitario, enfermeras, auxiliares, médicos. Bueno, entonces todo esto ha sido un verdadero desastre, y ahora los mismos que eran tan partidarios del Brexit andan reclamando nuevas medidas para poder hacer que esta gente vuelva. Pero claro, el gobierno hizo, por ejemplo, para los camioneros una prueba, darles 3 meses de residencia en el Reino Unido para que volvieran, pero no volvieron, porque claro, para 3 meses, ¿para qué van a volver? Es que no merece la pena. Bueno, así que luego ha habido una gran protesta en el sector de los músicos. La industria musical británica es muy potente, y claro, los músicos ya no pueden ir a hacer tours por Europa como iban, sin ningún papeleo. Ahora necesitan visas. Han conseguido llegar a algún acuerdo, me parece que en España les han dado 7 días de visa, 7 días de permiso para estar aquí y dar conciertos, pero a los 7 días se tienen que volver. Y claro, no es lo mismo Elton John o Rolling Stones, que eso no tienen problema, que los grupos más jóvenes o que tienen menos capacidad económica. El papeleo y todas las que necesitan para hacer giras es verdaderamente, no les compensa, porque les cuesta mucho dinero. Y por eso también las pequeñas empresas, ese papeleo les ha costado contratar gente, en fin, es verdaderamente complicado. Y eso ya os digo, sin tarifas. Bueno, en Irlanda del Norte, en el Ulster, la situación es verdaderamente paradójica. Resulta que al quedar el Ulster alineado con el mercado único y en la unión aduanera, lo que ha ocurrido es que ha aumentado muchísimo, hasta un 50%, el comercio, el intercambio de bienes con la República de Irlanda, con el sur. Y sin embargo ha disminuido mucho el intercambio de bienes con la Isla Grande, con Gran Bretaña. ¿Por qué? Pues porque con la República de Irlanda no hay que hacer ningún chequeo, y sin embargo con Gran Bretaña sí. Es decir, las mentiras de Boris pues se ven en el día a día. Esto ha enfurecido a los partidos unionistas, que, como decía en otra ocasión, son muy fanáticos, y sin embargo está gustando mucho a los empresarios y a la gente en general de Irlanda del Norte, que ve que toda la escasez que hay en la Isla Grande y todos los problemas que hay en Inglaterra, en Escocia, en Gales, no los tienen ellos. Entonces se está viendo que el protocolo de Irlanda del Norte está funcionando muy bien, y esto deja a Boris en evidencia, y deja en evidencia el Brexit por el que tanto querían los unionistas y por el que ahora están protestando. Es decir, que no se puede estar al plato y a las tajadas, o como se dice en inglés, have your cake and eat it, o una cosa o la otra. Realmente lo que los unionistas siempre han pretendido es que vuelva la frontera dura entre el Ulster y la República de Irlanda, cosa que es imposible según el Tratado de Paz de Viernes Santo. No se puede hacer porque es un tratado de rango internacional. La Casa Blanca ha dicho que de ninguna manera se puede llegar a una frontera dura de nuevo, pero yo creo que el objetivo de ellos es porque claro, ven que cada vez más los condados del norte se acercan al sur, con lo que es posible que se acerque a medio plazo la reunificación de la isla. Esta es la consecuencia de su Brexit, ni más ni menos. Bueno, entonces el gobierno de Johnson, para contentar de alguna manera o calmar los ánimos de los unionistas, dijo, bueno, pues vamos a denunciar este protocolo y vamos a invocar el artículo 16, que permite poner en cuestión todo el protocolo. La Unión Europea respondió, por un lado, quitando el 80% de los checks, de los chequeos en el mar de Irlanda, para hacer más fácil el comercio con Gran Bretaña para Irlanda del Norte, y por otro lado diciendo que si se denunciaba ese protocolo, la Unión Europea suspendería inmediatamente el Tratado de Libre Comercio, todo el tratado. Además de esto, el presidente de los Estados Unidos, que como sabéis tiene muy a gala ser irlandés, de origen irlandés, lo tiene muy a gala,
advirtió muy seriamente al gobierno británico que se denunciaba el protocolo y eso afectaba al tratado de paz que se firmó en Viernes Santo del año 98, pues las consecuencias serían gravísimas y que de ninguna manera pensara el gobierno de Johnson en hacer en acordar ningún tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Lo mismo hizo el Congreso y el Senado, advirtiendo muy seriamente al gobierno de Johnson. Por lo tanto, ¿qué ha hecho Johnson? Pues agachar las orejas y dejar en suspenso la denuncia invocar el artículo 16 para denunciar el protocolo de Irlanda del Norte. Así que ahí se la ha tenido que envainar, como se suele decir, y de momento la consecuencia de esto ha sido la dimisión de David Frost, que dimitió, se hizo público la dimisión el sábado pasado, según Frost es por otras razones, pero todos sabemos que la cuestión de fondo de la dimisión es que Boris Johnson se ha achantado ante los Estados Unidos y la Unión Europea y claro, lo que no quería Frost y compañía, ni tampoco Johnson, pero Johnson está pensando en su supervivencia política, no en otra cosa, es que se viera hasta qué punto el permanecer en el mercado único y en la unión aduanera favorece a Irlanda del Norte y el no estarlo perjudica a Gran Bretaña. Bien, ahora mismo Johnson acaba de nombrar como encargada del tema del Brexit en el gobierno a la ministra de Asuntos Exteriores, Liz Truss, que es una de sus oponentes de cara al liderazgo. Yo creo que le ha dejado este regalito envenenado, porque verdaderamente encargarse del Brexit, ya os comenté el otro día que es el monstruo que devora a todos los encargados. No sé es decir, es un regalito envenenado del primer ministro a su posible oponente por el liderazgo, a Liz Truss. Bien, esto por el lado de la implementación del Brexit. A todo esto ellos no han sido capaces todavía de poner en marcha los chequeos a los productos y los bienes y servicios que entran de la Unión Europea a Gran Bretaña. Son incapaces hasta el momento de ponerlo en marcha y están prorrogando esta cuestión porque no tienen la capacidad de hacerlo. Tienen que poner en marcha más ni menos decenas de miles de personas para encargarse de estos chequeos. Esto es el take back control, ¿sabéis? Eso es la soberanía que iban a recuperar, en fin, todo este cuento. Bueno, los problemas se han multiplicado para Johnson en los últimos tiempos. Aparte del COVID, que comentaré luego brevemente, resulta que se han celebrado en los últimos 2 meses 3 elecciones parciales para elegir a diputados para nombrar sustitutos, elegir diputados sustitutos porque los anteriores habían dimitido por alguna razón. En el primer caso, el escaño lo ganaron los laboristas. En el segundo, en una circunscripción, este escaño que ganaron los laboristas creo que era una circunscripción del norte. O sea que lo recuperaron para los laboristas y fue un éxito. En el segundo caso es un escaño que se puso en juego en el sur. Lo ganaron sorprendentemente los liberaldemócratas, de esto hará un par de meses, y la puntilla en este sentido ha sido el último escaño que se ha puesto en juego, que fue una elección que se celebró el jueves pasado en una circunscripción que se llama North Shropshire, es un nombre un poco extraño, está ubicada en las Midlands, en el centro oeste de Inglaterra. Esta circunscripción es una circunscripción rural con un 95% de población blanca y que ha sido patrimonializada por diputados del Partido Conservador. Algunos hablan de 200 años, porque claro, en 200 años la circunscripción ha cambiado un poco, no es exactamente la misma, pero en su actual configuración esta circunscripción está igual desde 1945.
Bueno, pues de los 200 años y desde el 45 para acá, siempre ha tenido un diputado conservador al frente. Hasta el jueves pasado, en que en una verdaderamente lo que fue un bombazo político, los electores eligieron a una diputada liberal demócrata. Es una circunscripción además que había votado mayoritariamente por el Brexit, un 60% creo. O sea que sorprendentemente eligieron a una diputada liberal demócrata, que como he comentado muchas veces es un partido muy europeísta, y esto ha sido para el gobierno de Johnson verdaderamente una advertencia muy seria de que los electores empiezan a estar hartos, pero muy hartos. En esta circunscripción además se da la circunstancia de que el diputado que la ostentaba desde hace 20 y tantos años, llamado Owen Paterson, se demostró, tuvo que dimitir finalmente, porque se demostró que era un lobista a sueldo de una serie de empresas. Entonces estas empresas bueno, pues las están pagando muchísimo dinero por actuar en su favor. El Parlamento, una comisión del Parlamento especial, decidió que tenía que ser sancionado con 30 días de ser alejado de la Cámara. Johnson no quiso aceptar ese dictamen de la comisión, decidió sobre la marcha que había que cambiarla, y ahí se le rebelaron incluso sus propios diputados, un grupo importante. Tuvo que echar marcha atrás y al final Paterson acabó dimitiendo, y por eso se produjo esta elección que ha sido tan desastrosa para los Tories, que además perdieron la votación por 6.000 votos, es decir, no fue nada, no, 6.000 votos de diferencia es una barbaridad, y esto es posiblemente un clavo muy gordito en el ataúd político del primer ministro. Bueno, aparte de esto, y a raíz del incremento de los casos de COVID, ha tenido que adoptar una serie de medidas que se han denominado Plan B. No son medidas demasiado duras, simplemente es que se vuelva al uso de la mascarilla en interiores, no en restaurantes ni en pubs, pero sí, por ejemplo, en el transporte público, en comercios y tal. Y bueno, alguna serie de recomendaciones de trabajo desde casa, y nada demasiado duro, pero la autoridad del primer ministro está ya bastante debilitada, y en la votación que se produjo para aprobar estas nuevas medidas la semana pasada, creo que fue el martes pasado, antes de la elección de North Shropshire, de la debacle electoral en esa circunscripción, bueno, Boris llevó estas medidas al Parlamento, Johnson, y resultó que ni más ni menos que 99 diputados conservadores votaron en contra de estas medidas, con lo que solo pudo sacar adelante el paquete de medidas con el voto de los laboristas. Así que, como se ve, la situación es bastante comprometida para Johnson. ¿Qué ocurre? Que como la pandemia, los casos no hacen más que crecer día a día, es posible, y según los científicos recomiendan al gobierno, que adopte medidas más duras. Pero, al parecer, si Johnson lo intentara, la rebelión dentro del grupo parlamentario podría ser aún mayor, e incluso provocar dimisiones dentro del propio gobierno. Así que, francamente, es una situación inédita. Nadie pensaba que Johnson podía llegar a este grado de debilidad política a estas alturas de legislatura, y ahora mismo una buena parte de los analistas cree que está amortizado políticamente. Estas cosas es difícil de saber, es decir, puede caer dentro de una semana, puede caer dentro de 6 meses, pero casi todo el mundo da por hecho que no llegará al final de la legislatura como primer ministro. El caso es encontrar un recambio que funcione, y que los Tories nunca han tenido problema en echar al primer ministro que consideran que no va a ganar las siguientes elecciones. Echaron a la propia Margaret Thatcher, que había ganado creo que 3 seguidas, sin ningún problema, no tienen piedad en ese sentido. Así que si Boris ha dejado de ser útil, Boris Johnson pues terminará su carrera política. Y bueno, esto es todo de momento.
Mañana hablaré de Boris y en sucesivos vídeos pues iremos hablando también de quiénes puedan ser sus posibles sustitutos y de cómo siguen las cosas. El año que viene promete ser apasionante por muchas razones, tanto en la política británica como en la norteamericana. Así que nada, espero que si os ha gustado os suscribáis al canal, dadle a me gusta y recuerdo eso, que a partir de mañana se llamará Política Británica y Norteamericana y aquí quien les habla se llamará Quirós. Así que nada más, me voy corriendo porque dentro de un rato juega el Atleti. Quiero verlo, estamos sufriendo mucho en los últimos partidos, espero que hoy suframos un poco menos. Muy bien, pues nada, buenas tardes y hasta el próximo vídeo. Adiós.